Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la tercera edición del Jueves Archivístico, un espacio de aprendizaje en torno a retos actuales de nuestra profesión. Agradezco la participación de nuestros distinguidos ponentes, así como la conducción del magíster Abel Hualpa. Que esta jornada sea enriquecedora para todos los participantes. Muchas gracias. Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda conferencia Jueves Archivístico 2025, titulada La ciberseguridad en la archivística. ¿Estamos preparados para sostener la confidencialidad? Mi nombre es Abel Hualpa Galindo y en esta oportunidad los estaré acompañando en calidad de moderador. Antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, debo precisarles que en los comentarios del chat de esta transmisión y al término de la misma encontrarán un enlace para el registro de asistencia que deberán llenar y completar con sus datos personales y además deberán responder dos preguntas relacionadas con las ponencias. Al completar dicho registro, estarán confirmando su participación y asistencia a esta conferencia. Recordarles que tienen un plazo máximo de 72 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Bien, sin más preámbulos, presentaré a los especialistas que nos acompañan esta noche, quienes expondrán sobre la temática que hemos propuesto para el día de hoy. Y ellos son en primer lugar, el ingeniero magíster Sergio Paulo Valcárcel Asencios. Él es ingeniero colegiado de sistemas de información de formación en la UTP. Actualmente es candidato a doctor en ingeniería de sistemas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en ingeniería de sistemas, profesor asociado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vigente en pregrado y posgrado. También es miembro del grupo de investigación del INT Garti en inteligencia artificial y ha publicado artículos y libros en esta línea de investigación y es revisor de artículos científicos en inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de la Producción y el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Revisor también en la 19ª Conferencia Latino-Iberoamericana de Investigación Operativo. Fue consultor en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, representante de la FISI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene experiencia en la implementación de proyectos informáticos, designado como oficial de gobernanza de datos en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Es miembro activo del Comité Técnico de Normalización 086 de la Innovación y la Investigación y es Comité Espejo Internacional ISO TC 279. También nos acompaña el magíster David Josip Cos Seguil. Es profesional en gestión documental y archivística por la Universidad Católica Sede Sapiens y magíster en gerencia pública por la EUSIM Business School, España. Cuenta con especializaciones en transformación digital, gobierno digital y gestión pública, y además de certificaciones internacionales en metodologías ágiles e innovación. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, liderando proyectos de transformación digital, gestión documental y modernización institucional, destacando su labor en entidades como SUNAR, MEF, RENIEC, SUNAT,
PCM, entre otras. Ha sido responsable también de implementar modelos integrales de expediente electrónico, firma digital, trámite documentario y digitalización con valor legal. En el ámbito académico ha participado como docente y conferencista en programas de formación a nivel nacional e internacional. Actualmente es CEO de Infoservicios Digital y ha gestionado proyectos tecnológicos con una inversión acumulada superior a los 100 millones de soles. Muy bien, seguidamente les explicaré la secuencia de la conferencia, la misma que se estará dividiendo en dos fases. La primera fase es la fase de ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá un tiempo máximo de 35 minutos para su presentación. La segunda fase será la ronda de preguntas, que consistirá en la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat en los comentarios de el Facebook. Bien, con este preámbulo, acto seguido, daremos inicio a la primera fase, que es la ronda de exposiciones. Para ello, iniciaremos la conferencia con la presentación y ponencia a cargo del magíster Sergio Paulo Valcárcel Asencios, cuyo tema es la confianza cero y la denuncia anónima en los activos digitales de la gestión documental. Tiene usted hasta 35 minutos para hacer su presentación. Adelante, magíster. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Es un placer verlos nuevamente por aquí. En esta oportunidad me toca hacer una exposición relacionada con el tema de la confidencialidad. Eh, para ello he preparado una pequeña diapositiva que pueda ser útil su comprensión. No sé, a ver si me confirmas si estás observando la diapositiva. ¿Aún no se muestra? ¿No se muestra? A ver, vamos a ver. ¿Me confirmas ahora? A ver, parece que está cargando. Un momento. Ujú. Ya, ahora sí. Perfecto. Adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa es la confianza cero y las denuncias anónimas en los archivos digitales. Les comento que en el mundo de la informática de hoy, ¿no? Estamos sujetos básicamente a amenazas externas e internas en donde nuestra confidencialidad se pone a prueba, ¿no? Depende mucho de las políticas de seguridad de la información y de seguridad digital que vayamos a implementar para que éstas puedan ser útiles y nos permita asegurar, digamos, la confidencialidad, pero también la integridad de los documentos, ¿no? Acá tengo unos datos que son muy relevantes para efectos de esta charla, el cual sabemos que, por ejemplo, el 68%, ¿sabían ustedes que de las violaciones de datos confidenciales son causadas por insiders y el Zero Trust no es suficiente? Vamos a ver ahora qué significa Zero Trust, pero recuérdelo. También sabían ustedes que el 82% de empleados acceden a datos que no necesitan, de acuerdo a lo que explica Forrester, que es una revista internacional de gran prestigio. Y también hay un dato curioso que el 41% usan sus privilegios de acceso para exponer fraudes, de acuerdo a Ethics Center, que también es una consultora internacional que analiza todos estos temas, ¿no? Vean ustedes acá lo importante que es, ¿no? Estamos expuestos, a pesar de que tengamos tecnologías internas, ¿no? Que ayuden a socavar, digamos, estas amenazas, a reducir los riesgos. Sin embargo, hay siempre algunas situaciones, ventanas de vulnerabilidades que no se detectan
¿no? Y que es aprovechada por estos insiders o estos hackers internos o externos, ¿no? Entonces, en el contexto de la archivística, sabemos que en los documentos físicos existe una transición hacia los documentos digitales que entiendo, de acuerdo a lo que dice la PCM, que está en franco crecimiento, ¿no? Quiere decir que en poco tiempo ya nadie de una entidad del Estado peruana va a utilizar un documento físico. Todos van a estar directamente relacionados con el uso y aplicación de los documentos digitales, ¿no? Y ahí vienen los riesgos, ¿no? Entonces, vemos un mundo totalmente diferente, ya que en el mundo de papel, recuerden que nuestra fijación era básicamente en salvaguardar el documento en las diferentes fases del ciclo documental para poder evitar cualquier, digamos, vulnerabilidad, ¿no? Pero esto ya cambió, ¿no? Y seguramente a lo largo del tiempo que viene, los niveles de soportes y los formatos van a ir cambiando y la manera también de actuar de los hackers también van a comenzar a cambiar, ¿no? Recuerden ahora que está de moda la inteligencia artificial. Es un elemento clave en la seguridad digital tanto como ataque como defensa, ¿no? Sin embargo, los costos de estos equipos y también software son altísimos, ¿no? No es fácil para cualquier entidad, especialmente peruana, ¿no? O empresa inclusive que pueda adquirir licencias de este tipo, ¿no? Y tampoco no te da el 100% de la seguridad, ¿no? Es lo peor, ¿no? Entonces vamos a ver una situación. Un poco poner en contexto la definición de estos conceptos que son en realidad anglosajón y que de alguna manera en el argot de la comunidad informática ha quedado suscrito, ¿no? Entonces hablamos de los Zero Trust y los whistleblowing, ¿no? Son dos conceptos totalmente relacionados, pero también, digamos, de cierta manera opuestos. A ver, con el primero que es Zero Trust. ¿No? Este es un modelo de seguridad, ¿no? Que elimina la confianza implícita en redes internas o externas y requiere de verificación también explícita de cada acceso a recursos, ¿no? Independiente de su ubicación. ¿Qué quiere decir? Zero Trust en castellano significa cero confianza. Eh, eh, las formas de ingresar a los sistemas ya no basta, digamos, de las ventanitas de usuario y contraseña porque se suponía que con eso años atrás era suficiente. Hoy en día eso ya no es nada seguro, ¿no? Por eso es cero confianza. ¿Ok? Entonces hay que buscar nuevos métodos, nuevas maneras que nos permita, digamos, asegurar algo que es importante, que es la autenticación. En términos de los principios de la seguridad de la información, estos se dividen en tres, básicamente, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Algunos autores incluyen la autenticidad como un cuarto principio, ¿no? La autenticidad es justamente lo que hace Zero Trust, ¿no? Busca, ¿cómo se llama?, fortalecer ese hilo conductor para que nuestros accesos y privilegios estén totalmente asegurados, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que viene a traer Zero Trust o cero confianza, ¿no? Whistleblowing es diferente, ¿no? Es básicamente un método que nos permite reportar, ¿no? Conductas ilegales, fraudulentas. Es decir, si el sistema detecta que ha habido una operación corrupta o una operación indebida que se ha hecho a través del procesamiento de la autenticación, ¿no? Entonces va a lanzar
una alerta, ¿no? A eso se le llama denuncias anónimas, ¿no? Y es por eso que el sistema trata de advertir a los administradores, ¿no? Pero aquí podría haber una colisión, ¿no? Porque una cosa es advertir una vulnerabilidad para el administrador y otra cosa es que esta vulnerabilidad sea conocida por todos, ¿no? Y lo cual sí pondría en riesgo a la empresa, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre cuando estos dos elementos interactúan. Nosotros tenemos al frente eh, un clásico acceso, ¿no? Entonces, al momento de ingresar en cualquier sistema, van a ver una interfaz en donde le pide el usuario y password, ¿no? Previamente, el administrador de red ha tenido que registrar al usuario y el usuario mismo ha asignado su propia contraseña, ¿no? Estas contraseñas normalmente son encriptadas, ¿no? Para evitar, digamos, se colisionen. Sin embargo, existen diferentes sistemas, ¿no? que podrían fácilmente vulnerar estas contraseñas, especialmente cuando estas contraseñas son sencillas, ¿no? Por ejemplo, pongo mi nombre o pongo el nombre de mi mascota o de alguien que recuerdo o un número de secuencia. Entonces, hay una técnica en términos de hacker que se llama la fuerza bruta. Entonces, utilizando software de este tipo, puedo fácilmente encontrar esa contraseña en poco tiempo, ¿no? Entonces, hay algoritmos que ya están preparados para estos fines, ¿ok? Es por eso que ya no basta poner, digamos, solamente usuario y contraseña. Imagínate tú que eres el custodio de los documentos digitales, ¿no? Seas sorprendido, ¿no? Por un hacker simplemente por no tomar precauciones, es decir, no aplicar el concepto de zero trust para poder evadir, digamos, estos riesgos, ¿no? Los activos digitales se exponen una vez que ha sido verificada, digamos, este usuario y password, ¿no? Entonces, tengo los accesos. Aquí viene un concepto de privilegios, ¿no? Cada vez que yo me registro, existe una categoría de privilegios dependiendo digamos, del cargo o dependiendo de la función que desempeñe respecto a la organización. Y desde ahí tener, digamos, algunos accesos a espacios en el disco duro, ¿no? Especialmente, ¿no? Y discos duros en donde están las bases de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordar que nuestros documentos están dentro de esa base de datos, ¿no? En lo que se llaman los table space, ¿no? Entonces, todos esos documentos que tenemos ahí guardados o repositorios inclusive estarían expuestos si alguien usurpara mi identidad, ¿no? Actualmente existen diferentes normativas y hay estándares que cuidan, digamos, estos temas, ¿no? Por eso que tecnologías como Zero Trust y Whistleblowing prácticamente ayuda a poder resolver este asunto, ¿no? Entonces, recordar que nuestros archivos ya no están en las cajoneras, ni tampoco están en una caja o un estándar no, estandarte, perdón, que normalmente lo teníamos en físico, ¿no? Ahora todo se encuentra alojado, ¿no? En un data center, como vemos a la derecha, ¿no? Ahí están nuestros archivos, ahí está el contenido de los hechos administrativos que ustedes deben de custodiar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, me pregunto, ¿no? ¿Está seguro hoy en día aceptar solo esta forma de ingresar a los sistemas? Ya que hemos dado una introducción, entonces en realidad no, no, pues no. Sabemos que tú eres un buen custodio, que amas a tu profesión y sabes que tienes compromiso con la organización. Es obvio que vas a estar preocupado, ¿no? Y necesitas establecer reuniones con el Comité de Gobierno Digital, si estás en el sector público, o con reuniones
con el grupo de trabajo que permita, digamos, resolver temas de confidencialidad que están, digamos, que están expuestos, ¿no? Estos archivos, ¿no? Por eso es que es importante esa tarea, ¿no? Ustedes como archivísticos deben de mantener un lazo directo con las oficinas de tecnología para poder establecer, ¿no? También dentro de las políticas de seguridad que incluya las políticas también de seguridad para los documentos digitales, ¿no? Si bien es cierto, la seguridad de la información como tal, no existente a través de un sistema de gestión de seguridad de la información, no, ya cubre, hay un manto que cubre a esta parte de los documentos digitales porque recuerden que son activos y entonces es prácticamente está dentro de lo preveído en las normas y también deberían estar en las políticas. A veces no enfatizan esta parte y queda en el aire prácticamente los documentos digitales, ¿no? Por eso es importante esas comunicaciones con los líderes para que puedan, digamos, entender que necesitamos establecer también en las políticas todo lo relacionado con los archivos digitales para que existan protocolos también en ese punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de confianza cero, estamos hablando de que los documentos eh, o perdón, los accesos que vamos a tener a través de un computador, ¿no? Hacia la base de datos, entonces tiene que estar resguardado, ¿no? Ese espacio entre el computador y la base de datos es la zona en donde se desconfía, en donde se le conoce como cero confianza, porque aquí es donde está la amenaza real, ¿no? Puede ser una amenaza interna o una amenaza externa. Si ustedes pueden notar, hay unos iconos hacia la parte izquierda de abajo, ¿ok? En donde también hoy en día ustedes seguramente habrán hecho teletrabajo, ¿no? O videollamadas, ¿no? Entonces estamos utilizando servicios en la nube que nos permite acceder de manera remota hacia nuestras locaciones que están en modo físico dentro de una organización. Claro que la organización como tal ya tiene todo un sistema preestablecido a través de lo que se llaman redes virtuales privadas, ¿no? Que están, digamos, ya configuradas para que puedan desde la casa, puedan ustedes acceder a su oficina siendo como parte de la red de la organización, ¿no? Si ustedes pueden notar, si no tienen ese software de VPN instalados en sus computadores, no van a poder acceder a los recursos que tiene tu computador o toda la organización como tal, por ejemplo, un módulo de un sistema, ¿no? Entonces, el VPN es básicamente como un tubo que va a encriptar toda tu información y la va a llevar de un punto a otro, de extremo a extremo, para que pueda llegar con seguridad esa información, ya sea datos o órdenes que se van a proveer para que estando a distancia podamos operar los recursos de la institución, ¿no? Entonces, como pueden notar, se abre una nueva ventana, ¿no? Una ventana que antes no existía y que hoy en día se convierte en una amenaza real que permite, digamos, la versión, ¿no? de un enemigo, de alguien que nos va a amenazar para secuestrar nuestra información y corromperla en caso sea necesario, ¿no? Entonces tenemos que prever eso más allá de la infraestructura tecnológica en seguridad digital que vaya a proveer la institución, también proveerlas desde el punto de vista de la autenticación. Por eso es que nos centramos en Zero Trust, que es cero confianza. Ese es el punto, no se olviden, de eso trata. No es
firewalls, no es algunos sensores remotos dentro de la red para ver el tráfico y examinar, digamos, cualquier intrusión ilegal, ¿no? Tampoco es son los famosos IDS, los identificadores de intrusos, que tampoco no va por ahí, ¿no? Sino más bien estamos hablando de, de un modelo o que tiene un método para poder determinar algunas estrategias en caso haya entrado inclusive algo el enemigo, ¿no? Entonces esta zona de desconfianza es justamente lo que nos habla Zero Trust, ¿no? Eh, Luego esto se consigue a través de políticas de decisión, con puntos de reforzamiento de parte del equipo de trabajo para poder configurar y asegurar correctamente, ¿no? Cuando el Zero Trust ha sucedido en forma exitosa, es decir, ha pasado por una serie de verificaciones, entonces entramos ya ahora sí en una zona segura desde el punto de vista de la autenticación. Por lo tanto, los accesos y privilegios que han sido designados se van a dar con toda tranquilidad, ¿no? Sin temor a preocuparse. Entonces, toda la data queda expuesta, disponible para la persona. Y si yo estoy fuera de la institución, no hay ningún problema porque es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros queremos entender los pilares de qué es lo que trae el confianza cero, cero trust, es básicamente estos 7 pilares que ven al frente, ¿no? Primero es las identidades, ¿no? Se va a centrar básicamente en resguardar, digamos, las identidades de las personas, ¿no? Y cuando hablamos de identidades, estamos hablando de no solamente del valor que puede traer, por ejemplo, un número de DNI, sino de las características que está detrás de eso, ¿no? Características fenotípicas, por ejemplo, de cómo es la persona, ¿no? Digamos, la asignación que trae de por sí el DNI, ¿no? Como número de mesa, dónde vives, ¿no? En qué país resides, tu estado civil y otros, ¿no? Entonces, toda esa información en su conjunto se llama identidad, ¿no? Y es lo que hay que cuidar. Después tenemos los dispositivos. No solamente Zero Trust va a apuntar a las identidades, sino también va a hacer una busca dentro de los dispositivos y va a establecer también estrategias para que esa busca sea adecuada, ¿no? También lo va a hacer a través de las redes, ¿no? En donde también tenemos un hecho en donde buscamos una serie de intrusiones que puedan darse en la red. A veces están en modo pasivo, ¿no? El enemigo se mete a la red y se mimetiza o se esconde y luego busca la oportunidad para poder aparecer, ¿no? Entonces, Zero Trust se encarga de esos eventos, de esos escenarios que son realmente preocupantes. También las aplicaciones, ¿no? Cuando, eh, cuando nosotros utilizamos una aplicación como un sistema de gestión documental, también puede estar inmiscuido, digamos, alguna amenaza. Y es ahí donde Zero Trust también interviene para que esta aplicación, además de tener sus propios controles, pueda tener una capa de seguridad adicional, ¿no? Obviamente va a ir a los datos, pues los datos, recuerden, van a quedar expuestos. Entonces necesitamos un escudo que ayude a esos datos, a encriptarlos, por ejemplo, ¿no? Y Zero Trust se encarga también de gestionar, digamos, la seguridad a ese nivel, ¿ok? El otro es la acreditación y la organización. Ya son maneras en donde a través de las políticas, ¿no? Se van dando para poder, digamos, designar, digamos, elementos claves o algunas responsabilidades que nos permita a llevar toda esta configuración de manera exitosa, ¿no? Y la gobernanza, que son básicamente la gestión de las políticas y el seguimiento, ¿no? A través del monitoreo de los sistemas. Entonces, si queremos verlo en un flujo
general, estos 7 principios de confianza cero se haría de esta manera, ¿no? Es lo mismo que acabo de mencionar, simplemente que aquí ya se utilizan algunas técnicas, por ejemplo, para el lado de identidad, es lo que se llama la autenticación multifactor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que yo me voy a loguear es el ingreso de los datos al sistema, perdón, entonces, no, como le decía, no basta usuario y contraseña. De repente yo pongo eso, usuario y contraseña, pero me va a salir abajito, coloque usted el código que se le envió a su celular. Entonces, en ese momento está generando otro factor de, de seguridad, ¿no? Entonces me obliga a irme a mi mensajería, ver el código y transcribir ese código en ese espacio en donde hago mi ingreso de sesión en forma normal, ¿no? Pero podría tener otros controles adicionales, como por ejemplo la biometría, ¿no? A través del uso de la retina, huellas dactilares, ¿no? También lo que es el tema de reconocimiento facial y otros que ayuden, digamos, a reforzar todavía la identidad. Entonces, lo que busca aquí es que entender que la persona que está ingresando es la que está registrada oficialmente, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces se agregan estos tipos de estrategias. Igual para los dispositivos también, ¿no? Entonces estamos asegurándolos con los parches en los sistemas operativos. Hay que activarlos, hay que ponerlos en valor para que esto comience a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, en los casos de los antivirus, por ejemplo, existe el concepto de centinela. Centinela es un agente interno que está en forma dinámica en la memoria, está vigilando, digamos, cualquier intrusión inválida y cuando lo detecta, inmediatamente hace una interrupción para que el antivirus ingrese y elimine esa intrusión. ¿Ok? Esa es la idea del centinela, ¿no? Bueno, el VPN, como expliqué anteriormente, es una red privada, red virtual privada que nos permite básicamente conectarnos desde mi casa hasta la oficina sin mayor preocupación, ¿no? Porque nos da, digamos, un enlace seguro, ¿ok? Aplicaciones, ¿no? Entonces son los archivos que se abren en línea y que también son analizados, ¿no? En tiempo real, ¿no? La protección granular de los datos previene básicamente los datos perdidos. Hay una función que se llama DLP, que es eso, prevención de datos perdidos, en donde se analiza y se enfoca básicamente que la continuidad de los bloques de datos que han sido guardados en los discos duros se preserve, ¿no? Porque si esos enlaces que arman entre bloque y bloque se pierden, entonces prácticamente hemos tenido ya, digamos, una desintegración de nuestro documento y eso es peligroso, ¿no? Entonces el DLP protege esa parte, ¿no? Hay una respuesta adaptativa y una auditoría de eventos que nos ayuda a entender en cada unidad de tiempo, que es más o menos cada segundo, está reportando los eventos que ocurren dentro de este modelo, ¿no? Si queremos verlo ya en un flujo más dinámico, sería algo como esto, ¿no? Ustedes pueden ver, ingresan desde afuera, hay una revisión del sistema, ¿no? Se aplican las políticas, que incluyen lo que es que incluye lo que es el acceso a la nube, ¿no? Y también la aplicación de estos DLP, ¿no? Entonces, es prácticamente una arista de lo mismo, pero en forma diferente, ¿no? ¿Qué ocurre si confianza cero es vulnerado, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? Los antivirus perdón, los virus de hoy o los malwares de hoy ahora están pues basados también en el concepto de inteligencia artificial, así que pueden cambiar sus patrones de tal manera que rompe la regla para poder ser detectados, ¿no? Y ahí es donde ingresa esta pregunta, ¿no? En el caso de confianza cero que desconfía por defecto todo,
Entonces, los, los whistles, los whistleblowing, que son las denuncias anónimas, básicamente se basan de qué? De al momento de que son vulnerados esta confianza cero, surge estos anuncios de fraudes, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un tema importante, ¿no? Esos anuncios de fraude llegan al administrador a manera de alerta, ¿no? Para que podamos justamente tomar acción inmediata y evitar, digamos, un desastre en nuestros archivos o en nuestros activos digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el whistleblowing en forma resumida? Básicamente es haber, digamos, empleado, digamos, una implementación de un sistema adicional para que una vez que el Zero Trust haya terminado su función, pueda ser, digamos, complementada, le voy a poner esa palabra, ¿no? En donde el whistleblowing o la denuncia anónima lo que hace es explorar, ¿no? Identificar si es que todavía sigue, persiste, mejor dicho, un elemento de malware, ¿no? Si es así, entonces genera una denuncia. No hace una respuesta de mitigación, porque no es la función, porque se supone que esa respuesta de mitigación se ha dado en el nivel del zero trust, es decir, de cero confianza, antes. ¿Ok? En tal sentido, entonces se genera esa denuncia y de inmediato existen protocolos que se activan para poder cuarentenar o, si queremos verlo de otra manera, encerrar, digamos, al malware para evitar que se propague a nuestra red, ¿no? O a nuestros datos. Ok, muy bien. Entonces, la confianza cero monitoriza también comportamientos sospechosos, pero una denuncia ética, es una denuncia anónima, que es ética también, podría disparar falsas alertas. ¿Qué es lo que ocurre? A veces el confianza cero podría tener alguna mala interpretación y esta mala interpretación puede llegar a estos tipos de sistemas de denuncias anónimas en donde lo va a interpretar como un malware, ¿no? Y por lo tanto va a lanzar una advertencia, ¿no? Esa alarma o advertencia puede estar, digamos, a nivel de toda la red o puede estar, digamos, focalizada en un lugar, pero lo cierto es que si no se ha construido correctamente, entonces podría salir de nuestra red, ¿no? Imagínate a alguien que se entere de que tu vulnerabilidad es tal, ¿no? Porque lo dejó pasar, pues, ¿no? Entonces, lamentablemente, Wheeler Blowing no se preocupa de eso. Se preocupa en que tú tomes conciencia de que existe un peligro fatal si es que no le estás tomando una acción inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, las organizaciones que tienen este concepto de confianza cero, ¿no? En los extremos, ¿no? Pueden silenciar estos abusos, ¿no? No detectados por sistemas automatizados. Se crean algoritmos para poder compensar, ¿no? Entonces, en medio de la crisis, es decir, el Zero Trust ha sido vulnerado y, y la denuncia anónima evita, digamos, alerta, perdón, pero la idea es que esa alerta no sea en el ámbito público, ¿no? Que en el ámbito local, ¿no? Entonces surge ahí un balance, ¿no? Que es lo que los modelos actuales de confianza cero o cero trust vienen preocupándose, ¿no? Entonces, las denuncias anónimas requieren flujos de información libres para revelar estos abusos, pero a veces chocan con las políticas de confidencialidad y ahí viene el peligro, porque al alertar, ojo que también van los datos, los registros de datos, y ahí podría, en ese aviso, podría salir tus datos personales, por ejemplo, ¿no? O la privacidad de tus datos. Entonces,
a eso se refiere, ¿no? Como denuncias anónimas de que pues, se expone. Y ustedes saben que hay una norma o leyes que están relacionadas con los datos personales, ¿no? De hecho, el tema de datos personales no solamente es de Perú, es una preocupación mundial, ¿no? Y existen estándares tanto europeos como americanos que recomiendan, digamos, hacer ciertos procedimientos para evitar, digamos, de que se vulnere esa confidencialidad, ¿no? Entonces, ¿es posible garantizar las denuncias anónimas y la confianza cero? Claro que sí, ¿no? Vuelvo a repetir, es cuestión de hacer el análisis y determinar los puntos claves para crear los algoritmos correctos y evitar, digamos, que haya fuga de estas alertas a espacios públicos. Entonces, ¿no? Usando ambas tecnologías como corolario de esta exposición, serían útiles para poder reforzar nuestro escenario de amenazas contra los malware, ¿no? Nuestros archivos digitales, ¿no? O activos digitales, si queremos verlo de otra forma, ¿ok? Tienen que estar completamente seguros, ¿no? Ustedes tienen que también entender de que hoy en día con también la aparición de la física cuántica y la computación cuántica como tal, entonces en poco tiempo, y que ya están comenzando a propagarse las computadoras cuánticas, entonces las computadoras cuánticas hacen un procesamiento mucho más rápido, 10 veces más rápido de una computadora normal. Imagínate si yo tengo una técnica para poder encontrar tus claves, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil encontrarlo, ¿no? Solamente utilizando probablemente un par de estas computadoras cuánticas, ¿no? Entonces todo se reduce a segundos nada más, ¿no? Por lo tanto, podría ser algo difícil, ¿no? Y fíjense que la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en algunos bancos peruanos, ¿no? Como el caso de BCP, el Interbank, por ejemplo, que han sido públicos. Entonces, vean ustedes que todo termina en la información, en los datos. O sea, o bien se secuestran los datos, o bien rompen la integridad de estos datos, ¿no? Y es lo que queremos evitar, ¿no? Imagínate una factura que tengas y que le cambie el valor de la factura sin- a, a pesar de que ya ha tenido digamos, la aprobación del fedatario, sería un gran peligro porque estaría exponiéndose a un documento que ha sido fraguado y que no se ha podido reconocer como parte en la integridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación es siempre estar alerta con todo con todo tu acervo documentario, pero digital ahora, ¿ok? Y puedas tener una mejor experiencia, ¿no? Tomando en cuenta las recomendaciones del oficial de seguridad, digamos, participando en los planes de trabajo, en los planes estratégicos también, ¿ok? Y también participar, digamos, directamente, activamente en la creación de los procedimientos para que tus activos digitales estén siempre no solo ¿no? utilizando la tecnología, sino también asegurando a partir de digamos, de los mecanismos procedimentales que viene trabajando cualquier organización. Con esto quiero agradecerles, muchas gracias por la participación. Bien, muchísimas gracias por su brillante exposición, Magíster Valcárcel. En esta oportunidad vamos a seguir con la segunda ponencia a cargo del Magíster David Cos. Él nos va a exponer sobre aspectos generales de la ciberseguridad y su relación con la archivística en el marco de la gestión documental. Por favor, estimado David Cos, tiene usted 35 minutos para hacer su ponencia. 30 minutos. Empieza ahora. Correcto. Gracias. ¿Me podrían confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí se Sí se ve. ve, sí se ve. Correcto.
Bueno, ante todo, agradecer a la escuela y a cada uno de los asistentes de manera virtual. Y también agradecer al Archivo General de la Nación por el hecho de, a través de la escuela, establecer este tipo de intercambio que ayude y contribuye justamente a mejorar la salvaguarda del patrimonio documental e impulsar una transformación digital sostenible, ¿no? Básicamente, el tema que vamos a desarrollar, el expositor anterior, el ingeniero Sergio, ya ha desarrollado una metodología, ha planteado una metodología bastante interesante y que efectivamente busca gestionar y revertir los efectos, ¿no? De una intrusión o algún tipo de ataque con respecto a- al manejo de la información y garantizar, pues, la ciberseguridad, ¿no? Existen estándares, existen buenas prácticas. Nosotros lo vamos a ver desde una óptica de gestión, ¿no? Eh, Como profesional en gestión documental y como eh, consultor en temas de implementación de modelos de gestión, es importante que nosotros entendamos desde nuestra óptica, desde el día a día, cómo es que ustedes van a, como profesionales en archivo, van a interactuar, ¿no? Es importante también reconocer que este es un tema, si bien es cierto, donde la archivística, la implementación de modelos de gestión documental es un tema transversal, de soporte, es un tema propiamente informático, ¿no? Donde nuestra incumbencia está dada por la definición de requisitos, requerimientos, pero la ejecución en la praxis misma la hacen desde el punto de vista del proceso informático. Es importante que no intentemos pues abarcar demasiado, ¿no? Hay veces nos emocionamos cuando decimos somos expertos en gestión documental y nosotros vemos pues todo el ciclo de vida del documento y tenemos que ver desde la gestión de cambio, la capacitación, las herramientas. No, es un trabajo donde justamente el archivo, el área de gestión documental se vuelve un articulador. Y uno de los retos que existen justamente es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Como también existe otros temas con respecto a modelamiento de servicios digitales, otros temas como con respecto a la emisión y generación de documentos, ¿no? La conservación a largo plazo y otros aspectos que se ven en la implementación misma. Vamos a tratar de que justamente se vean estos aspectos generales y que este material que se ha preparado sea un resumen que les sirva de ayuda para que puedan pues ver por dónde ir al momento de iniciar ustedes su intervención como especialistas en gestión documental. Partamos por un concepto básico ¿no? De tres organismos o de tres fuentes totalmente calificadas, un organismo del gobierno norteamericano, en este caso del NIST, y también de un centro internacional de seguridad que es un referente con respecto a temas de ciberseguridad y por supuesto la norma este, ISO 27001, ¿no? Donde los componentes repetitivos, o podríamos decir los aspectos sobre los cuales vamos a tratar, es básicamente protección y defender el entorno, el contexto digital en donde se están generando nuestros documentos y en el que se están emitiendo los documentos, y también garantizar la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la documentación, ¿no? De la documentación que contiene la información, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho sobre el concepto de serie documental digital, expediente electrónico, y básicamente es soporte, información, ¿no? Y que cumple determinadas características que están definidas en el reglamento y en la ley de gobierno digital, sobre todo en el reglamento. Y también tener en cuenta que hay que establecer, aquí viene el management, viene la capacidad de gestión, controles y determinados aspectos que sean adecuados para justamente enfrentar estas amenazas, ¿no? Correcto. Y estos tienen que ser prácticas que nosotros incorporemos en nuestro día a día, como, como parte de nuestros planes de preservación, como parte de la definición de nuestra arquitectura de metadatos, como parte de la planificación de la gestión documental e incorporar
esto, las prácticas de gestión archivística. ¿No? Bien, ¿cuál es la relación entonces que nosotros podríamos hablar de estos niveles de gestión, ¿no? Entre la gestión documental, la gestión de archivos y la ciberseguridad, ¿no? La gestión documental básicamente protege la integridad, la confidencialidad o aborda todos los procesos de la construcción, de la tramitación de los documentos, ¿no? Y permite justamente a través del uso de herramientas informáticas, las cuales van a permitir la generación de documentos electrónicos y donde vamos a incidir en requisitos para poder justamente generar las condiciones adecuadas para evitar algún tipo de ciberataque o, en caso ocurra, tener la capacidad de recuperar, reconstruir, restaurar y garantizar la continuidad de negocio, ya sea con la estrategia, con el framework, con la metodología que se ha expuesto hace un momento, o también a través de otras metodologías que permitan o prácticas que están establecidas en estándares internacionales. En el caso de la gestión de archivos, lo que busca justamente es asegurar el adecuado almacenamiento, la eliminación segura, la permanencia, la disponibilidad del producto gestionado en el proceso anterior. Y para eso también se basa en estándares como MORE, ISAT-G y actualmente el IAS-DIAH. Bien, y para eso que necesitamos sistemas, ¿no? Software, y herramientas como desarrollar cifrados, políticas de retención, em, definir bien nuestra arquitectura de metadatos, identificar adecuadamente aspectos de nuestra documentación, aquella documentación es sensible, cuál es aquella que debemos salvaguardar, qué información es más sensible, ¿no? Cuál es aquella que podemos liberar con mucha facilidad y cuál es aquella que tenemos que garantizar su permanencia en el tiempo. Y para eso la ciberseguridad proporciona un marco técnico, ¿no? Una serie de prácticas a través de la ISO 27001 o el marco de referencia NIST o las buenas prácticas de SysControl, ¿no? Donde justamente se establece una serie de prácticas, de ejercicios que permiten gestionar, monitorear y reducir el riesgo, ¿no? Bien, pero nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que justamente este riesgo, estas actividades que tenemos que generar, se tienen que dar en aspectos claves de nuestro proceso. Y estos aspectos claves básicamente están dados por la autenticidad y trazabilidad, ¿no? Nuestros documentos, desde que se emiten, desde que se generan, nosotros tenemos que garantizar justamente que no sean, como en el ejemplo dado en la exposición anterior, que no sean vulnerados, que no sean cambiados en sus contenidos, y por eso utilizamos medios de autenticidad y garantías de trazabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente podamos garantizar que en un repositorio digital final el documento que se está custodiando sea el mismo que refleje todo el proceso que le dio origen, ¿no? La fiabilidad. Definitivamente tenemos que tener accesos controlados, debemos garantizar preservación digital de mantenimiento, de existencia, pero también de inalterabilidad. Y tenemos que justamente uno de los entregables o valores reales que tenemos como gestores de la documentación y la información es justamente saber identificar y clasificar la información. Y clasificar no hablo solamente de las series documentales, sino clasificar el contenido de la información, ¿no? Si es restringida, si es accesible, sus características. Garantizar integridad de la información, garantizar la integridad y recuperación y también el hecho de la destrucción, porque estamos hablando que en todo el ciclo de vida de la documentación, ¿no? Nosotros tenemos que enfrentar estos riesgos y garantizar, ¿no? La seguridad, ¿no? Pero garantizar la seguridad con requisitos que establezcamos, porque en la praxis, quien lo ejecuta son los gestores de las herramientas informáticas, ¿no? Nosotros lo que establecemos son nuestras prácticas, las funcionalidades, los requisitos, documentamos y eso lo vamos a ir viendo justamente en un modelo funcional y en un marco de referencia que permita ver nuestra intervención como profesionales, ¿no? No nos imaginamos pues a los archivistas pues programando o instalando o no, no, lo pueden hacer, sin embargo, cada uno tiene que estar dentro del ecosistema que implementamos para garantizar el adecuado tratamiento como articuladores de más de un aspecto, ¿no? Y eso es algo que
que tenemos que tenerlo claro porque ese rol viene desde el mismo hecho de que existe una arquitectura dentro de la empresa que define que este proceso corresponde, este proceso de gestión documental que integra la gestión archivística, es gobernado y dirigido por un dueño del proceso, que es el área de gestión documental, y en el caso del Estado vendría a ser el Archivo General de la Nación como rector, aunque eso genere algún tipo de discusión, pero ya eso será tema de otra, este, de otra charla, ¿no? Muy bien, entonces si nosotros acompañamos el ciclo de vida de la documentación y para ver cuál es nuestro rol para garantizar la ciberseguridad, pues en cada momento estamos que tenemos que ver los controles desde la creación, el uso de la firma y certificado digital, el uso de la validación justamente del documento de origen, el uso de verificación de los certificados digitales, la clasificación por nivel de seguridad de esta documentación. Desde el registro e incorporación de la documentación, también tenemos que garantizar la trazabilidad, la bitácora y justamente verificar que nuestros sistemas permitan esta adecuada captura y salvaguarda, ¿no? De la misma forma, en el momento de la clasificación, los etiquetados de seguridad, las políticas de acceso, en el momento de almacenamiento, el cifrado en reposo, los backups seguros, el control de acceso físico, y aquí es donde interviene nuestro famoso repositorio archivístico digital, el mismo que tiene que cumplir estos requisitos y tiene que garantizar disponibilidad, pero a la vez seguridad, ¿no? Entonces se soporta en las buenas prácticas del OAIS y esta se soporta en el conjunto de normas de seguridad de la información que básicamente permiten dar una garantía de su buen funcionamiento, ¿no? Eh, Nosotros garantizamos almacenamiento, pero también uso y consulta, y para eso tenemos que tener que los usuarios que van a consumir la información puedan autenticarse adecuadamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que estoy pensando yo en mi sistema de gestión documental y estoy pensando en mi comportamiento como administrador desde el mismo hecho de la generación, de la captura, de la incorporación de un documento, el almacenamiento y la disposición. Hay una serie de riesgos y de prácticas de autenticación, de monitoreo de accesos, de prevención de fuga de datos, que yo tengo que estar verificando y trabajando de manera articulada, ya sea con el equipo de seguridad de información corporativa o al que llamamos, que está dentro del marco de la ISO 27001, que también está regulado dentro del marco regulatorio del Estado peruano, ¿no? Como de carácter obligatorio su implementación. Entonces, aquí ya hablamos nuevamente de niveles de gestión, ¿no? Yo tengo que gestionar algo que conozco y entiendo. Y lo que entiendo es que en todo el ciclo de vida de mi documento electrónico, yo participo en definir estos requisitos, ¿no? Voy a transferir datos, tengo que cifrarlo, tengo que definir el formato, la extensión del cifrado, no. Yo tengo que definir los requisitos de que ese cifrado, ¿qué me va a garantizar funcionalmente? De punto a punto me entrega un documento auténtico que pueda ser verificable y que yo pueda validar su autenticidad, fiabilidad e integridad. Y por eso, ¿no? Tenemos que tener protocolos de seguridad, registros de transferencias, y es aquí donde justamente nace una nueva oportunidad de crecimiento para los profesionales en gestión documental en el momento tanto de conservación, eh, como ya momentos o trabajos que se incorporan a la preservación digital y a la gestión del documento que está en nuestro repositorio digital con la verificación de integridad periódica, ¿no? El monitoreo del comportamiento de nuestros documentos, ya sea con los documentos que han nacido digitales, como también con los documentos que hemos incorporado a partir de una digitalización con valor legal. Y como también lo mencionaron en el ejemplo, ¿no? Garantizar que ese documento no sea vulnerado en ninguna de las etapas, desde la recepción, desde el que se generó hasta que se grabó en un medio portador y este medio portador y este ciclo de construcción sea totalmente auditable. Y la disposición final, por supuesto, ¿no? Es documentación que se va a eliminar, pero al igual que cuando ustedes eliminaban documentos físicos, ustedes tienen que tener la garantía que esa información no va a ser mal utilizada, ¿no? Y por tanto tenían que tener la garantía de su destrucción. Entonces hablamos del borrado seguro, de la auditoría de la destrucción
y de las políticas de retención que son justamente basadas también en estándares internacionales con respecto a la emulación, con respecto al backup, con respecto a cualquier tipo de tecnología que me garantice las condiciones que quiero generar, ¿no? No solamente me preocupo que no accedan, sino también me preocupo, mi fin archivístico, mi fin de gestión documental es la preservación del documento, la accesibilidad y la inalterabilidad del mismo en el tiempo. Y esa es mi preocupación, o más que es mi reto actual. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que yo como archivista, como experto en gestión documental, que ya es mi continuo de conversación con los profesionales de tecnología, es básicamente los modelos que ellos mismos ya están implementando, ¿no? La ISO 27001, la ISO 15489 de parte de gestión documental y la ISO 27005, que es la gestión de los riesgos de seguridad de la información. Esos son materiales de lectura que ya son el cotidiano para los especialistas en gestión documental y que pueden consumirlo, le hacemos el comercial en Inacal de manera gratuita, ¿no? En su sala de lectura. ¿Qué es lo que nos ponen como requisitos mínimos, ¿no? Básicamente, la identificación de activos de información. ¿Y en qué momento hacemos eso? ¿En qué momento se identifican los activos de información? Algunos dicen, sí, en el momento de la ISO 27001 nos piden que todo el mundo declare los activos de información y sin embargo, los archivistas, los expertos en gestión documental ya lo hacen desde el momento que elaboran los programas de control de documentos de archivo. Con la modificación de la norma ya se habla de los documentos archivísticos digitales. Y entonces ya tenemos una identificación, hay que tener un inventario, una clasificación, ¿no? Una definición del nivel de acceso de esa información y le damos una valoración documental para su conservación o destrucción. También tenemos que definir la política de gestión de acceso, que también de alguna forma se pone dentro del programa de control de documentos cuando definimos los niveles de accesibilidad y usabilidad y cuando establecemos nuestras políticas de servicio, acceso y tratamiento de la documentación. Entonces, ¿quién puede acceder a qué? ¿No? ¿Qué permisos tiene para consumir esa información? ¿No? ¿A qué nivel? Autenticación multifactor justamente para los temas de el acceso, para poder consumir y verificar la protección de datos, ¿no? Tanto en cifrado por reposo, protección de datos almacenados y transmitidos con algoritmos, lo que ya se ha comentado, ¿no? De las políticas y de las acciones pragmáticas que han podido mencionarse en la exposición anterior, actualizaciones de parches, concientización del personal. Y aquí es donde comenzamos nuevamente management, ¿no? Es decir, muy bien, que todo es seguro, las herramientas son seguras, pero el principal riesgo que existe son las personas, ¿no? Las personas que gestionan, las personas que tienen acceso, las personas que tienen las claves, las personas que tienen los permisos. Entonces, hay que trabajar en una generación de capacidades que permita que los riesgos por un mal uso, una mala práctica, vulneren y afecten, pues, a justamente como ha ocurrido en ejemplos que de repente en un momento vamos a mencionar algunos, ¿no? Y vamos a costearlos, ¿no? De alguna forma. Entonces vamos con esto, el personal tiene que saber claramente en qué momento se está enfrentando a una ingeniería social, se está enfrentando a una práctica de phishing o algún tipo de riesgo de ciberseguridad. Hay que tener backups, respaldos, hay una política de preservación, hay un plan de preservación. ¿Intervienen los expertos en gestión documental? Por supuesto. ¿Intervienen los archivistas? Por supuesto. Porque ellos definen justamente al momento del programa de control de documentos archivísticos, definen los plazos y entonces tenemos que definir cuánto tiempo tienen que conservarse, preservarse y estar a disposición. Y para eso tenemos todo el modelo de respaldo. Monitoreo y detección, ¿no? Para incidentes en tiempo real. Nosotros definimos el requisito, la estrategia y la forma la ejecuta el área de informática, ¿no? Gestión de incidentes, política de seguridad, evaluación de riesgos. Básicamente, nosotros sabemos quiénes son nuestros usuarios, monitoreamos qué condiciones, bajo qué condiciones, y entendemos también qué riesgos tenemos. Entonces, en la construcción de la matriz de riesgos, nosotros tenemos que justamente manifestar qué aspectos nosotros estamos viendo que podrían constituir un punto de vulneración.
Para cultura general, ¿no? Riesgo global de seguridad, tenemos los ransomware, que básicamente es uno de los riesgos o es uno de los ciberataques, digamos, que están en crecimiento y que porque tienen un contexto totalmente económico, ¿no? Encriptan tus archivos, capturan tu servidor, se llevan tu información y luego te piden, pues, ¿no? Dinero para que puedas recuperar tu información, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos listos para ese tipo de ataques, ¿no? Si capturan nuestro servidor y solamente tenemos en ese servidor nuestro repositorio y no tenemos backups y no tenemos replicación y no tenemos servidor espejo, ¿no? Entonces de pronto estamos perdiendo, ¿no? Y no solamente es un tema de, uy, nos equivocamos, sino que ponemos en riesgo la data, la información, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Que es algo que todo el tiempo escuchamos los archivistas o los expertos en presión documental, pero básicamente qué interesante es ver que tenemos que replantear y darle una mirada a lo bueno y lo retador que está justamente y lo importante que es nuestro rol para poder salvaguardar adecuadamente la información y dar las características y funcionalidades para que se haga una buena detección y una buena estrategia para evitar los ciberataques, ¿no? Otras, otros, otro tipo de, de amenazas que tenemos, ¿no? ¿No? Correos falsos, como es el phishing, el malware, software malicioso para capturar información, para observar, la ingeniería social, básicamente manipulación psicológica para poder obtener información valiosa, para conocer accesos, como ocurrió en Interbank, ¿no? Y ahí se plantearon muchos escenarios, ¿no? Ataques a la cadena de suministro, ¿no? Donde justamente atacan no solamente a la empresa, sino también al ecosistema de proveedores, ¿no? Y otros aspectos que nosotros tenemos que conocer para entender y para poner a disposición de las áreas respectivas para que podamos gestionar esos riesgos, ¿no? Eh, en el caso del ransomware, como les decíamos, ¿no? Grandes pérdidas de corporaciones, ¿no? Superando cifras millonarias y donde uno también tiene que estar listo para definir si va a pagar los rescates o mejor va a tener un plan de gestión adecuado, ¿no? Nos hemos puesto a pensar toda la información, ¿dónde la tenemos? En este momento, la archivística digital, la, en realidad está necesitada, ¿no? De esa definición, ¿no? De la estrategia nacional que pronto, imagino yo, la va a proponer el Archivo General de la Nación, ¿no? Y que básicamente la va a trabajar pues con su equivalente informático, que es la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Y que se habla de una estrategia nacional, ¿no? Porque ya se está trabajando en ello, pero el que le va a definir funcionalidades y va a establecer muchos aspectos y que tiene que hacer la gobernanza de la arquitectura para garantizar los microservicios y servicios digitales, básicamente es el dueño del proceso, que vendría a ser el Archivo General de la Nación, soportado en los organismos tecnológicos correspondientes y en la arquitectura de seguridad de información que ya se ha establecido. Veamos algunos ejemplos, ¿no? De gobierno de Baltimore, Estados Unidos 2019, República Checa 2025, Ayuntamiento de Reino Unido, ¿no? ¿Qué tipo de modalidad de ataque han tenido, ¿no? Les han capturado información y les ha costado pues 18 millones, 125 millones, ¿no? Y aquí también es el caso peruano de Interbank, donde hubo una afectación que tuvo qué información comprometida, pues datos personales, en otras instituciones datos de Hacienda, municipios, y cuando estamos hablando de ello, a veces nos suena un poco lejano cuando decimos son datos, no son documentos. Pero ya estamos, nosotros en los servidores, en nuestros repositorios, ya tenemos expedientes electrónicos completos, donde se configuran y se almacenan datos y que básicamente ya están accesibles y usables.
y muchas veces hay que medir, pues, qué tan seguros están dentro de nuestra arquitectura empresarial. Correcto. Y entonces, ¿cómo está el Perú? ¿Cómo estamos? No es que estamos también a la deriva, no es que no existe un órgano que esté tratando estos temas, sí, sí lo existe, ¿no? Y actúa justamente a través de las áreas de tecnología de información de cada institución, que son miembros del Comité de Gobierno Digital y que básicamente constituyen el ecosistema de la transformación digital, porque vamos a ver esa relación que existe al momento de que nosotros nos sentemos a la, a- al, al, em, nos presentemos ante la institución con nuestro proyecto de gestión documental y donde también hablemos de la necesidad de la ciberseguridad, de la estrategia que responda a nuestros requerimientos funcionales, ¿no? Entonces, básicamente, en los últimos resultados del Índice Global de Ciberseguridad, el Perú, ¿no? Que ha sido medido eh, por muchos países del mundo, bajo indicadores muy claros, que estos indicadores, ¿por qué los he traído aquí? Porque nos van a servir para que nosotros también tengamos una visión de cómo vamos a actuar y cómo vamos a medir y cómo vamos a intervenir en nuestra institución. Entonces, veamos que tenemos que tener el marco normativo adecuado, se mide la legislación vigente, tenemos que tener los procesos técnicos, ¿no? Los equipos, la infraestructura, las capacidades organizacionales, ¿no? Los comités de seguridad, ¿no? Las prácticas de seguridad, la generación de capacidades, ¿no? Del equipo, de las personas, de todos los que están interviniendo, y el hecho de establecer alianzas estratégicas y trabajar en un ecosistema de seguro. Los resultados arrojan que Perú está muy bien, pero desde el punto de vista legislativo, ¿no? Tenemos buenas normas, sólidas, se están actualizando, pero tenemos oportunidades de mejora con respecto a arquitectura, con respecto a infraestructura, ¿no? Entonces, también tenemos que reforzar aspectos técnicos, organizacionales, capacidades. Hemos mejorado desde 2020, que fue la medición anterior, hasta 2024, de manera muy satisfactoria. Sin embargo, tenemos aspectos, ¿no? Técnicos, organizacionales, de capacidades que tenemos que fortalecer. Y esta es la radiografía que también está en sus instituciones, ¿no? ¿Cuánto sabemos de ciberseguridad? ¿Cuánto sabemos del plan o la estrategia de la protección de datos? ¿Cuánto de nuestros repositorios son realmente seguros? ¿Cuánto de nuestros expedientes electrónicos cuentan con las garantías de que no sean vulnerados ni alterados, ¿no? Cuando hacemos teletrabajo, ¿tenemos comportamientos seguros? ¿Descargamos nuestros archivos y lo dejamos en la computadora de la casa? ¿No? ¿El sistema lo permite? ¿Nos whatsappeamos los archivos cuando estamos apurados? ¿Qué prácticas tenemos? Perfecto. Yo lo que comento, porque lo he visto en instituciones. No puedo mencionar cuáles, pero lo he visto. Muy bien, ¿qué fortalezas tenemos? Hemos avanzado en temas de legislación, estamos implementando, ¿no? Pero hay una resistencia en el ámbito técnico y de infraestructura, ¿no? Entonces necesitamos mejorar esas capacidades. ¿Cuáles son las estrategias que está planteando el Estado? Es básicamente fomentar la colaboración pública, generar capacidades y sensibilización, importante, ¿no? La cultura de la seguridad, desarrollar un plan nacional de respuesta a ciberataques, nuevamente corporativo, organizacional, gestión, ampliar la cooperación internacional en ciberseguridad e incentivar la innovación y la investigación. Nuevamente, ecosistema y gestión. ¿Cuál es el ecosistema de la seguridad, no? Está bien, aquí están los expertos en tecnologías de información, toda la arquitectura, el fierro y el software necesario. Tenemos a las personas, que son los usuarios y que son los salvaguardas de la, de- y que son uno de los puntos más frágiles. Tenemos a la investigación, tenemos a las universidades, tenemos como un modelo de mejora e innovación y tenemos pues a la construcción y a todas las empresas privadas que están dando soluciones, que están construyendo para poder justamente fortalecer la ciberseguridad, ¿no? Con marcos de referencia y metodologías que pueden darse, ¿no? Correcto. Entonces,
¿Cómo no? ¿Cómo podemos nosotros brevemente entender nuestro comportamiento o nuestra actuación en esta mesa, en este portafolio de proyectos de ciberseguridad dentro del marco del modelo de gobierno digital y también desde el punto de vista de la gestión documental, ¿no? Con las 6 dimensiones que se muestran aquí, ¿no? Nosotros tenemos que tener junto con el área informática, ¿no? El área informática tiene su plan de seguridad, tiene su estrategia de seguridad, pero nosotros tenemos que tener un plan de preservación digital. Nosotros tenemos que tener una estrategia de conversión de nuestros documentos a digital, una estrategia de implementación del modelo y una incorporación y un conocimiento de la arquitectura de nuestro expediente electrónico y un manejo adecuado de la implementación de nuestro repositorio digital, una identificación de los incumbentes en el uso y acceso, planificación. Tenemos que definir los roles, quiénes hacen qué. ISO 27001 define roles, pero la gestión documental también define roles con respecto al tratamiento, el uso, el acceso, ¿no? Y la conservación a largo plazo. Hay que establecer un modelo de supervisión de desempeño, ¿no? Realmente, cuánto estamos transformando digitalmente y cuánto se está salvaguardando adecuadamente. ¿Y cuál es nuestro modelo de innovación dentro del ecosistema? ¿Quiénes nos están generando esa innovación? ¿Somos reactivos, ¿no? A lo que nos dicen, a lo que ocurre, o estamos teniendo un laboratorio de transformación digital, como algunas instituciones hemos impulsado, justamente, que se desarrolle el laboratorio de transformación digital y que dentro de la agenda de los laboratorios haya justamente un componente de gestión documental que tenga el abanico, ¿no? De aspectos y dimensiones que tiene que abordar, ¿no? Custodia, repositorios digitales, generación de los documentos, expedientes electrónicos, seguridad de la información, recuperación a largo plazo, generación de microservicios, entrega, lectura, captura, en todo el ciclo de vida del documento. Pero también hay que trabajar en las personas. La gestión de cambio es transversal. Cultura digital, ¿no? ¿Cuánto sabemos de seguridad de la información? Uso de herramientas, generación de capacidades, prácticas de seguridad de la información, los procesos. ¿Cuáles son los procesos que justamente el ciclo para garantizar la salvaguarda de los expedientes electrónicos, garantizar su custodia a largo plazo en repositorios digitales y la entrega en microservicios que también permitan la trazabilidad del usuario y salvaguardar que justamente esos documentos pues tengan las réplicas, copias y backups necesarios para que justamente garanticen de acuerdo al programa de control de documentos archivísticos. Entonces el proceso está definido. Todos aquellos requisitos funcionales que deben darse en co-creación con el área de informática son los que son materia de esta conversación. ¿Hay herramientas? Sí, tenemos herramientas involucradas, tenemos casillas electrónicas, tenemos el repositorio digital, tenemos la firma digital. Entonces, tenemos las herramientas y tenemos que ver cómo las dosificamos, las usamos y qué requisitos deben cumplir para que cierren este circuito que nos interesa. Existen nuevas tecnologías, ¿no? que incorpore el Estado, como el BIM, para el tema de gestión de obras y que deben garantizar la construcción de expedientes electrónicos en sus entornos comunes de datos. Pero eso, ahí está justamente el salvaguarda del modelo, del constructo de la gestión documental bajo un framework establecido. Y la gestión normativa, básicamente, pues, el soporte que permite que todo esto funcione de manera adecuada. Si lo ponemos desde la óptica del modelo de gestión del modelo, perdón, de gobierno digital, de cómo funcionan los comités de gobierno digital de cada institución, decimos nosotros, y siempre lo repetiremos en todas las charlas que estamos, que esto es gestión, es básicamente que dentro de la cartera de proyectos y la automatización de los procesos misionales, como se ve aquí, estamos con un proceso transversal que es gestión documental. Tenemos que hacer que todas nuestras plataformas interoperen para generar microservicios y también para generar expedientes auténticos, fiables, usables y accesibles, integridad, fiabilidad. Y todo esto se soporta una arquitectura de seguridad de información que sea sólida, ¿no? Que cumpla los requisitos que hemos definido y que garantice las características y el entregable de la gestión documental con respecto a la salvaguarda y protección de la documentación. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en dónde está nuestra contribución, está desde la recepción, la captura, desde el registro, mesa de partes digital, ¿no?
la recepción, todo el proceso desde el registro del usuario, capturar esos datos que van a incorporarse, la denominación, la creación del expediente único desde mesa de partes, la emisión de documentos que van construyendo el expediente electrónico, el despacho, notificación, ¿no? La captura, el hacer llegar el documento a través de una casilla electrónica, pero que además sea seguro y que yo garantice que él pueda recuperar su información y que yo garantice la autenticidad de ese cargo y que además su incorporación a un expediente garantizando nuevamente la integridad y la prestación a través de la sede digital bajo un modelo estandarizado, seguro, auditable, ¿no? En todo sentido con respecto al uso y acceso a la información. Entonces, si nosotros decimos de en qué momento o en qué etapas estamos trabajando, pues estamos trabajando desde la construcción de toda la gestión documental, tenemos incumbencia al momento que hacen la explotación de datos, ¿no? Porque aquí están los datos que se van a extraer de los documentos y la prestación de servicios digitales y en todo momento nosotros tenemos que estar teniendo una garantía de seguridad de esta documentación e información. Entonces, un poco estamos hablando en el idioma que conocemos, el día a día, y cuando hablamos de nuestro repositorio digital, básicamente el repositorio o repositorios que integran toda la información, todos los expedientes electrónicos que se van a trabajar desde el ingreso, la transferencia, la administración, la preservación, la gestión de datos y el acceso y consulta por microservicios, también este repositorio tiene que permitirme, ¿no? La salvaguarda adecuada y la replicación adecuada para que yo pueda garantizar microservicios a largo plazo y también tenga la garantía de que esos documentos no sean alterados ni vulnerados, ¿no? Es el ciclo rápido, entendiendo cuál es nuestro rol dentro de la ciberseguridad, soportando o apoyando a la metodología que ya han presentado y también en qué estadio estamos, ¿no? ¿Cómo estamos en temas de seguridad? Entonces, estamos en un nivel inicial, básico, intermedio, avanzado. ¿Cuánto sabemos de la seguridad que hay en nuestra institución? Muchos tienen eh, sus, sus certificaciones, muchos tienen este tipo de, de, digamos, de certificaciones en ISO 27001. Sin embargo, no sienten o no manejan este entorno. Entonces, ¿qué se les pide? Básicamente es que en todo el modelamiento de gestión documental puedan ustedes incorporar, ¿no? Las prácticas de ciberseguridad y también puedan incorporar, entender que justamente el manejo de esa información, el acceso, el respaldo y la puesta a disposición tiene que cumplir con estos estándares y tenemos que preocuparnos y entender los riesgos que se van dando en este aspecto, ¿no? Yo quería compartir con ustedes a través eh, del chat de la reunión, quería compartir un cuestionario, ¿no? Un cuestionario, el cual les pueda servir para medir rápidamente cómo está el estado de su implementación de seguridad de información. Se los voy a lanzar ahí y espero pues que justamente les va a salir el resultado y les va a decir cómo es que está en qué condiciones o qué ustedes o cuánto ustedes conocen del sistema de seguridad, de las políticas y el sistema de seguridad de información que tienen, ¿no? Yo ahí se los comparto y creo que y también lo pondré a disposición para que puedan hacer su propia medición, ¿no? Eh, Muchas gracias por su atención y espero pues haberles dado una visión global de lo que implica desde la óptica de gestión documental el tratamiento de la ciberseguridad. Gracias. Muchas gracias, Magister Cos, por su excelente exposición, el cual nos ha permitido conocer más sobre este tema tan importante que al día de hoy todas las instituciones públicas deben conocer. Bien, acto seguido pasaremos a la segunda fase, que es la ronda de preguntas. Iniciando esta ronda de preguntas, las cuales hemos escogido
de los comentarios del Facebook, daré lectura a algunas de ellas. Esta pregunta va dirigida al magíster Sergio Valcarce. A ver, si alguien quiere hacer una denuncia anónima en una institución con confianza cero, ¿cómo puede proteger su identidad? Ok. Bueno, en realidad la denuncia anónima o lo whistleblowing no se encarga de ver o de proteger la identidad en sí, ¿no? Para ese efecto tenemos a la metodología de Zero Trust que se dedica a eso, cero confianza, ¿no? Cero confianza y denuncias anónimas son totalmente distintos. No, no diría yo que la denuncia anónima es un complemento en todo caso del Zero Trust. Quien se preocupa de que las identidades se aseguren, se hace a través de cero confianza o cero trust, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sergio. Una pregunta para el magíster Cos. Nos dicen, ¿qué debo hacer si creo, si soy víctima de un ataque cibernético? Increíble, ¿no? Sí, bastante interesante. Primero, que nosotros, como se mencionaba en la exposición, nosotros tenemos que tener un marco normativo y procedimental. Entonces, nosotros tenemos que mapear esos riesgos. Si en caso hay un evento, un ataque cibernético, pues hay un procedimiento de actuación, que si bien también esto lo ha definido el Estado y justamente hay la estructura dentro del área informática que permite la reacción, hay un procedimiento de cómo deben actuar en caso de intrusión, lo que debe haber parte de la denuncia misma, parte de la evidencia, ¿no? Y esto está ocurriendo constantemente en muchas instituciones, ¿no? Donde de pronto se dan cuenta, pues, que la documentación que se está gestionando está siendo vulnerada o alterada, porque alguien olvidó algo en el expediente y lo cambió. Entonces, cuando ustedes ven que el sistema está incumpliendo, está quebrándose, inmediatamente se activa a través de una denuncia. Y esta denuncia es justamente ante el área de seguridad de la información, que forma parte también del Comité de Gobierno Digital, ¿no? Entonces, es aquí donde la pregunta es, ¿usted tiene un procedimiento para identificar, gestionar los riesgos de intrusión o de ataque cibernético? Esa es una buena pregunta que justamente lo ponemos en ese cuestionario, en ese acceso que les dejo en la presentación, ¿no? Y si no lo tenemos, pues es materia del área de informática con el área de gestión documental establecer un procedimiento adecuado que permita una reacción rápida, cuyos lineamientos ya están establecidos por la Secretaría de Gobierno Digital y que también existen estándares internacionales, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que el objetivo justo de la exposición era el involucramiento que tiene el especialista en gestión documental en poder poner en su mapa, en su backlog de proyectos, de su implementación de modelo de gestión documental, el tema de ciberseguridad y eso que acaba usted de decir, oye, ¿lo tenemos cubierto? No lo tenemos cubierto. Pues entonces, ¿qué esperamos? Porque el impacto es muy alto, el costo es muy alto. Entonces, y ahí nuevamente, ustedes no están solos, ¿no? Y a mí me parece brillante lo que dijo Sergio, que justamente ya hay estrategias, pero ahí tiene que trabajarse de manera co-creativa y colaborativa entre el equipo multidisciplinario que convoca pues el Comité de Gobierno Digital. Gracias, David. Y un poco enlazado a esa pregunta, también va otra para Sergio, ¿no? A ver qué nos comenta ahí. Nos dicen, ¿las personas que trabajan en archivos también deberían aplicar el modelo de confianza cero o es solo para áreas de tecnología? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, como ustedes pueden notar, indistintamente si es gestión documental o la oficina de tecnologías, estamos hablando de algo en común, que es la amenaza de ciberseguridad. Por lo tanto, cero confianza o cero trust lo ve indistintamente de uno de otro. Para complementar lo que el colega
mencionaba acerca de la denuncia, ponerlo en valor es justamente la automatización de esa denuncia a través de whistleblowing, ¿no? O la denuncia anónima, ¿no? Entonces, si hubiera un sistema que pueda automatizar todo eso, podría ir directamente al comité de gobierno digital, ¿no? En tiempo real, inclusive, ¿no? Para poder tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Tenemos una pregunta más. En realidad tenemos varias preguntas, pero tal vez el tiempo no nos va a dar para poder responder todas. Nos preguntan para David, ¿qué habilidades debe tener el profesional de ciberseguridad? Bueno, en realidad el profesional de ciberseguridad es un profesional informático. Sin embargo, nuevamente, no reitero, sino recomiendo. Muchas veces los especialistas en gestión documental, al ver que tenemos que saber de gestión pública, que tenemos que saber de seguridad, que tenemos que saber de procesos, que tenemos que saber de tecnología, que tenemos que tener capacidades de comunicar para generar cultura organizacional, ya nos hemos convencido de que sabemos de todo, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros no somos los expertos en seguridad de la información. Nosotros le damos el insumo, definimos requisitos y los expertos en seguridad de la información que forman parte de un equipo dentro del Comité de Gobierno Digital y que están dentro del área de informática y que el área de informática también está articulando los esfuerzos para poder incorporar los profesionales y las metodologías. Lo que nosotros tenemos que es participar en articular que en el modelo de gestión documental se cumplan esos requisitos que nosotros necesitamos y que ellos tengan esa información para poder gestionar esos riesgos, ¿no? El oficial de seguridad de la información es su principal aliado, ¿no? Y el área de informática construye sus sueños de seguridad de información. Pero lo que usted sí tiene que saber es lo básico de seguridad de información, ¿no? ¿Cuál es la información que tiene? ¿Cuánto tiempo la va a conservar? Y para eso tiene sus instrumentos y documentos de gestión de archivos, ¿no? Yo saludo su interés de saber sobre información. Hay muchas especializaciones. Sin embargo, recuerde que su trabajo es articular, gestionar y trabajar en equipo con los expertos en las distintas dimensiones, ¿no? No haga el trabajo de recursos humanos y póngase a hacer generación de capacidad. Eso es el área de recursos humanos. No se ponga a aprender de programación porque eso es de informática, ¿no? Entonces, más bien concéntrese en ver cómo articula su modelo de gestión documental, cómo hace su planificación adecuada, cómo articula la seguridad con el modelamiento de microservicios, cómo articula la construcción del expediente electrónico, porque al final todo eso lo informática, y esto lo vemos todo el tiempo en las consultorías, informática dice, en este momento nadie me dice cómo es que qué documento se firma con firma digital, con firma electrónica, no hay quien me lo diga. Y yo le digo, pero para eso existe un dueño del proceso que es gestión documental. Es que no existe esa área, no la tenemos. Y los profesionales que están ahí tampoco les han dado esa asignación de poder definir esas cosas. Entonces, muchas instituciones encontramos que le dicen, informática tiene que definir si se usa o no la firma digital, informática tiene que definir, y ahí es donde yo les digo, ustedes son los grandes articuladores, los expertos funcionales, y ustedes tienen que trabajar en equipo para definir esos requisitos, ¿no? Y ahí tenemos pues al equipo de informática que está presto a apoyar y a construir, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, David. Efectivamente, ¿no? Y aquí creo que permítame hacer un breve comentario respecto a lo que ambos han mencionado. Y forma parte importante de este cambio. Organizacional es la cultura, ¿no? La cultura en las entidades públicas que también predomina de alguna manera en las acciones que realizan desde la alta dirección, los funcionarios y personal involucrado en la gestión documental, ¿no? Esta cultura organizacional que a veces se resiste a los cambios o a poder visionar lo que pueda pasar ya o lo que ya está pasando, ¿no? En todo el mundo de gobierno digital que, sin embargo, al nivel todavía de nuestro país, todavía está en una etapa emergente, ¿no? Entonces, esa participación activa y ese cumplimiento de prácticas por parte de
funcionarios y personal, va a permitir fortalecer, ¿no? Estas buenas prácticas de seguridad y transparencia, estas políticas que nos van a permitir ser más, finalmente, más eficientes en el acceso a la información y en la seguridad que podemos darle a ellos, ¿no? Finalmente, ya una pregunta para ambos. ¿Cuál es la perspectiva que puede existir respecto a ciberseguridad en nuestro país? ¿Se tiene, digamos, alguna tendencia que ustedes, bajo su experiencia, vienen observando y que se puede aplicar en nuestro país o ya se viene aplicando? Eso nos podrían comentar ambos para poder ya finalizar esta segunda fase de preguntas. Ok, sí, a ver, en realidad, digamos, el mundo en este momento está pasando por una transición de la cuarta revolución industrial y bueno, realmente para efectos de la seguridad digital se están introduciendo modelos de inteligencia artificial, ¿no? Modelo de inteligencia artificial que hace de que los malware genere, digamos, una facilidad, ¿no? O una flexibilidad, digamos, en su estructura, ¿no? Puede cambiarla porque son patrones, ¿no? Y los patrones son puntos claves dentro de la inteligencia artificial. Así que los antivirus, como normalmente los conocemos, que buscan las firmas heurísticas dentro de un malware, realmente ya quedan obsoletas, ¿no? Y ahora lo que se mide son comportamientos, porque a partir de ellos, por ejemplo, un firewall que tenga un elemento de inteligencia artificial va a poder discriminar adecuadamente, evitando de que se mimetice, digamos, y haga ingreso al sistema, ¿no? Así que esto también lo dice Gartner, ¿no? En su curva de hiper, de hipertecnologías, ¿no? En cual exactamente ya la manera de manejar la ciberseguridad ya va, digamos, comenzando a cambiar, ¿no? Y bueno, eso es lo que te puedo decir, Abel. Gracias. Correcto, yo un comentario bastante breve, ¿no? Em, el Estado, dentro de su arquitectura, ya tiene claro quiénes son los roles con respecto a la seguridad de la información, ¿no? Tienen una estrategia y además de lo que sabemos de la Secretaría de Gobierno Digital, trabaja a través de laboratorios de transformación digital y él también está viendo, como bien lo ha planteado Sergio, cuáles son las tendencias y hacia dónde va. Definitivamente está bastante inestable en muchos aspectos porque al avance que da la inteligencia artificial y también lo que está ocurriendo en el día a día nos genera retos y lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente como Estado es trabajar de manera articulada, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos un plan, el Estado tiene un plan, sin embargo, este va a ir de manera, digamos, ágil, adecuándose y para eso tenemos profesionales tal como Sergio, y también tenemos un equipo de Secretaría de Gobierno Digital y también tenemos pues al Archivo General de la Nación que tiene que pues actualizar y poner en la mesa todos los requisitos que existen y garantizar pues que la documentación o en físico o en digital o digitalizada esté a disposición, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho por hacer, pero hay las instituciones que están ejecutando este tipo de acciones. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es también participar activamente porque estamos como bien lo han dicho, estamos en un proceso de cambio que cada vez sus ciclos son más cortos, ¿no? Entonces, esta reunión, este evento, como que nos da una alerta, nos da ánimos, nos entrega nuevos quehaceres y eso en realidad es emocionante, ¿no? No quiero que lo tomen de manera estresante, sino es emocionante porque realmente nos hace sentir que nuestra carrera y nuestra profesión está en vigencia. Bien, les agradezco a ambos expositores por su magnífica exposición.
Ya un poco para ir concluyendo esta importante conferencia, interesante por el tema tocado, como conclusión podríamos mencionar que con el auge del gobierno digital, la gestión documental ha migrado hacia plataformas electrónicas, lo que incrementa también la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos, como bien nos han mencionado en sus exposiciones, por lo que la confidencialidad, uno de los pilares de la seguridad de la información, se ve amenazada si no se implementan medidas adecuadas, ¿no? Los controles de acceso y las políticas de seguridad que bien mencionaba David, ¿no? Y también en nuestro país, como también se mencionaba, pese a los avances tecnológicos que se vienen dando y a la planificación a nivel de gobierno, aún nuestras instituciones no están completamente preparadas para afrontar estos desafíos, pero que se convierten en un reto, ¿no? En un reto de poder ir hacia ese, digamos, hacia ese universo y trabajar de la mano personal de archivo con personal de sistemas para poder afrontar este importante desafío que ya no va a venir. Ya estamos dentro de ese mundo, ¿no? Es por ello que resulta importante la actividad del personal en la archivística y tenga una óptica moderna, ¿no? Moderna y adopte protocolos integrales de ciberseguridad para garantizar que la confidencialidad de los datos se mantenga intacta ante las amenazas emergentes. Bien, agradecemos nuevamente y de esta manera hemos llegado al final de la conferencia y queremos agradecer a nuestros dos ponentes por sus destacadas exposiciones, así como también a todas las personas que nos han acompañado y asistido a esta transmisión en vivo por el Facebook Live de la Escuela Nacional de Archivística y Archivo General de la Nación. A todos ustedes les informamos que quienes deseen la certificación de la presente conferencia por 3 horas académicas deberán registrarse y completar sus datos personales en el formulario de asistencia que está en el chat del Facebook de la presente transmisión en vivo. No sé si quieren hacer unos comentarios finales, David. Sí, en realidad agradecer nuevamente al Archivo General de la Nación, a la Escuela Nacional de Archivos, a cada uno de los participantes, de tu persona también. Me da tremendo gusto poder haber compartido esta charla con dos profesionales de tan alto nivel. He aprendido mucho, Sergio, muchas gracias. Y nada, yo creo que nuevamente reitero, ¿no? Está muy interesante nuestra carrera, está muy interesante este tema y practíquenlo, ejecútenlo y tienen a la escuela y a los profesionales que estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Siempre a disposición. Muchas gracias, Magíster David, Magíster Sergio. Ok, sí, también agradecer también al Archivo General de la Nación y a la directora de la Escuela Nacional Archivística por la confianza y la oportunidad que nos ha dado, ¿no? También aquí a mi colega David, que me ha dado mucho gusto verlo después de mucho tiempo, y a ti, Abel, ¿no? Por tu excelente conducción, ¿no? De este evento, ¿no? Y también quiero extender mi agradecimiento a cada uno de los participantes que se encuentran en este momento en línea, al cual todavía están aquí manteniéndose atentos de lo que vamos hablando. Muchas gracias por ese esfuerzo y ese tiempo que han empleado. Gracias. Bien, muchas gracias. Finalmente les extendemos a todos los que nos vienen viendo una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y de esta manera puedan estar informados de los próximos eventos académicos, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo a nuestra comunidad académica. Así también quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente conferencia a realizarse el jueves 31 de julio. Agenden por favor esa fecha, jueves 31 de julio, que lleva el título Proyectos de Innovación en los Archivos Públicos. No se lo pierdan, los esperamos. Muchas gracias y buenas noches.